Siempre es bueno. Ok, ahora vamos a buscar una lectura bíblica. San Juan. Va a aparecer como quiera alguien que no tenga Biblia, pero si trae su Biblia mejor busques, así es mejor leerlo. San Juan capítulo 14. Sí, versículos 16 y 17. Vamos a esperar que todos lo tengan. 14, 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Les voy a pedir que oremos de rodillas, por favor. Eterno Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, agradeciéndote por todos tus cuidados, por todas tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que esta tarde perdone, Señor, todas nuestras faltas y que nos ayude, Señor, a través de tu Espíritu Santo, estar apercibidos para recibir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome al hermano que va a impartirla, que le dé las palabras que tú quieres, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros estemos receptivos a tu mensaje, que lo podamos recibir y hacerlo parte de nuestra vida diaria, Señor. Queda con nosotros de antemano también, Señor, los hermanos que no han podido venir, pero vamos que también le des una bendición a que estén, que también les dé tu Espíritu Santo y que, Señor, siempre recuerden que este es tu día santo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. En la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo a Moisés, a los dirigentes, le dijo: y estas palabras se las repetiréis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos hasta muchas generaciones, y las pondrás en la frente, te las amarrarás. Entonces, yo digo, pues sí, nosotros necesitamos repetir las enseñanzas del Señor para que se nos queden grabadas. Y es una forma como el Señor ha usado para enseñarnos. Ahora yo digo otra cosa: si nos gusta vernos 1, 2, 3 series de una misma película, algunos, ¿por qué no vamos a poder ver un tema del Señor varias veces, cierto? Entonces, gloria sea al Señor. Estoy muy contento de poder visitar a la iglesia de Barrington. Está muy bonita, han estado llenos los grupos. En todas las 3 oportunidades han venido los hermanos, aunque también estuvimos extrañando a algunos que iban a venir pero no pudieron, ¿cierto? Porque lo que está pasando está difícil. Pero mientras nosotros tengamos la oportunidad de reunirnos, pues ojalá lo aprovechemos, porque no sabemos hasta cuándo, ¿cierto? Y si nosotros ahorita tenemos oportunidad de reunirnos, los que nos permiten reunirnos, pues los hermanos deberían aprovechar para hacerlo, porque ya ustedes se acordarán la otra vez que no pudieron reunirse, quedarse en la casa todos los sábados también se volvió un poquito estresante. Y ahí donde podemos reconocer que el sábado es una gran bendición para nosotros. Dios sabe lo que hace. Bueno, vamos a entrar en el tema para poder entonces adelantar. Vamos a pedir la bendición nuevamente al Señor, que nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Santo,
Gracias, Señor, te damos nuevamente, porque tú has colocado todas las cosas de acuerdo a tu voluntad para que sea una bendición para nosotros y para que tu palabra no vuelva a ti vacía. Hemos disfrutado, Señor, de estos momentos que hemos alabado tu santo nombre y hemos meditado en tu palabra. Que esta oportunidad sea nuevamente para que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos enseñe con tu misericordia y tu bondad. Que cada hermano aquí presente pueda recibir de ti lo que cada uno necesita y que pueda entonces salir glorificando tu santo nombre. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Bueno, les estaba diciendo que normalmente yo he predicado profecía, pero a raíz de lo que está sucediendo, pues decidimos que íbamos a tocar temas más sencillos para que ocupemos el tiempo que tenemos disponible. Ustedes saben que no tenemos ahora mucho tiempo y la profecía, aunque para darlo en temas en la hora del sermón es un poquito complejo, pero yo lo estaba haciendo tratando de organizar el tiempo, pero ahora va a ser más difícil, entonces decidí tocar algunos temas que había presentado tiempo atrás y tienen que ver con doctrinas que están enseñadas en la Biblia y que van unidas unas con otras y que cuando nosotros las enseñamos no deberíamos separarlas. Entonces quiero decirles que a pesar de ello pues sigo dando profecía, pero lo estoy dando ahora por internet. Algunas iglesias me han invitado a tener seminarios y si ustedes desean de un servidor escuchar algunos temas de profecía, los tenemos en YouTube. Abrí precisamente por eso un canal, se llama William Becerra Jiménez. Ahí ya hemos hecho dos, uno sobre el santuario completo, todo el tema sobre el santuario, y hace poquito acabamos otro que se llama Los últimos 7 eventos proféticos. O sea, hablamos sobre el zarandeo, la lluvia tardía, el fuerte pregón, todos estos temas los hablamos ahí. Entonces si están interesados en ello pueden hacerlo, y de una vez ahí están los temas, los sermones que estamos teniendo en las iglesias. Y precisamente les decía que como decidí tocar estos temas, hay algunos temas que son inseparables. Entonces hace unos 15 días tuve un tema sobre eso, y hoy voy a tener con ustedes otro, pero diferente, porque ese ya quedó grabado en internet. Entonces para que queden no los mismos sino diferentes, entonces vamos a tocar otro tema hoy. Pero hay varios temas que cuando ustedes van a la Biblia, esos temas no se deberían separar, y cuando se separan es cuando vienen algunas confusiones con respecto a estos temas, y empiezan a haber divisiones. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas que no son cristianos que se preguntan ¿por qué los cristianos, siendo cristianos, hay tantas iglesias o denominaciones cristianas? Cuando se supone que todos seguimos a Jesús, ¿cierto? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero hay, yo no sé, unas cuantas religiones evangélicas o cristianas, pero que piensan diferente. Entonces hay varias razones. Una de ellas es que todos no interpretan los pasajes de la misma manera. Y eso se debe a los preconceptos. ¿Qué significa eso? Un preconcepto es que, por ejemplo, una persona estudió la Biblia y entonces esa persona entendió de esa manera y así lo enseña. Y la otra persona que está recibiendo la enseñanza no se preocupa por mirar si eso es correcto, no en el concepto que se le está enseñando, sino en su propia inteligencia y pidiendo el Espíritu Santo. Y entonces ya trae el concepto que se le enseñó y estudia la Biblia y lo entiende así como se le enseñó. Así muchas personas dicen lo mismo de nosotros, ¿cierto? Que nosotros creemos que, por ejemplo, el sábado es bíblico, pero porque Elena de White no lo enseñó. No, es que nosotros no lo aprendimos de Elena de White, lo aprendimos de la Biblia. La Biblia lo enseña claramente que el séptimo sábado es desde el inicio de la creación y va a ser hasta la tierra nueva. Ahora, que cada quien entienda una cosa diferente ya es derecho de cada uno, ¿cierto? Pero nosotros sí debemos tener la capacidad intelectual y libertad de poder ir a la Escritura y tratar de verificar si lo que se nos está enseñando es correcto.
Entonces esa es una cosa. La interpretación de los textos es diferente, por eso pentecostales, testigos de Jehová, presbiterianos y todos los demás católicos enseñan diferentes cosas cada uno. se meten por diferentes doctrinas. Y otra cosa que tiene que ver es porque otra cosa es la comprensión, la falta de comprensión de lectura. O sea que cuando tú no tienes una buena comprensión de lectura, tú puedes leer algo y entenderlo diferente a como lo quiere decir el texto. O lo que les estaba diciendo, si por ejemplo ustedes tienen un pariente lejano y ustedes le escriben una carta a ese pariente acerca de lo que le quieran contar, cuando le llegue la carta al pariente, el pariente que la recibe va a entender lo que le está diciendo la persona y lo está leyendo y lo va a leer. Si tiene una buena comprensión de lectura va a entender lo que dice la carta, ¿cierto que sí? Pero si lo toma otra persona que no sabe de qué está hablando la persona o que no lo lea como debe ser con gramática, entonces puede ser que le dé una interpretación que diferente a lo que le quiso decir el pariente que le mandó esa carta. Eso sucede muchas veces. Por ejemplo, uno de los ejemplos es uno de los ejemplos es cuando Jesús estaba en la cruz y habló con el ladrón que estaba al lado de él. El ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Ahora, falta refutar el que ese mismo día el ladrón estuvo en el cielo es muy fácil. Primero porque la falta de comprensión de lecturas, primero, porque ahí faltó una coma. O sea, cuando se tradujo, se escribió, no se puso la coma, dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso de los cielos. O sea, que en el paraíso, eso cambia el concepto, ¿cierto? Si tú lo lees, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso, pues está diciendo que es el mismo día. Pero, ¿cómo se puede refutar eso? Fácilmente. Cuando Jesús resucitó, María se le fue a acercar y ¿qué le dijo Jesús? No me toques, María, ¿por qué? Porque no he ido al Padre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ir al Padre no es ir al paraíso? Sí, se supone que nosotros íbamos al cielo y vamos donde está el Padre, ¿cierto? Donde está Dios. O sea que Jesús no había subido al paraíso. Entonces, ¿cómo es posible que le dice al ladrón que ese mismo día iba a ir a subir al paraíso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que no creen en la que no creen en la mortalidad del alma, o sea, que creen en la inmortalidad del alma, son las que utilizan ese pasaje para decir que el ladrón sí se fue ese mismo día al paraíso. Cuando nosotros sabemos que el que muere nada sabe y queda dormido hasta el final. Por eso en Hebreos capítulo 9 dice, está destinado que al hombre muera una vez y después el juicio. Dice en Hebreos, si quieren lo pueden leer, ahí lo está diciendo claramente. Claro que ese es un solo texto de muchos textos que dicen claramente que cuando el hombre muere es como si fuera un sueño, no saben nada. Muy bien, entonces estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando, se me estaba yendo por otro lado, en el sentido de que hay doctrinas. Bueno, esa es la respuesta a las personas que preguntan ¿por qué hay tantas iglesias y todos son cristianos? Por eso mismo. Pero hay doctrinas que, o sea, que van unidas y no se pueden separar, y que cuando se separan aún en las mismas iglesias como nosotros hay división. Ustedes saben que en nuestra iglesia también hay veces aparecen hermanos que aparecen con una idea diferente a la de otros hermanos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no saben que hay doctrinas unidas con otras y van unidas, no se pueden separar. Entonces cuando las separan hay confusión. Entonces uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa separadamente y te empieza a ver. Por ejemplo, un ejemplo. Ahorita está el problema del concepto de la Trinidad, de la deidad, por ejemplo, la deidad. Ahora los hermanos, claro que son ideas, las doctrinas que entran a la iglesia. Las doctrinas que entran a la iglesia
de cosas como esas, de doctrinales en sentido de la deidad, no son de la iglesia en sí, vienen de afuera. Hermanos que escuchan, gracias hermano, hermanos que escuchan cosas afuera y luego vienen a enseñarlas dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, hay hermanos dentro de la iglesia que tienen, que ustedes saben que en la iglesia se denominaron dos grupos desde cierta época para acá, desde una fecha para acá, hace mucho tiempo atrás, se crearon dos grupos que son los liberales y los conservadores en la iglesia, ¿cierto? O sea, los liberales, se les llama liberales a aquellos que tienen la gracia, o sea, que se van solamente por la gracia. O sea, que no importa, que no hay que ser tan estrictos, que no hay que ser tan legalistas, que no hay que ser... Pero se van muy al extremo, o sea, sí es importante la gracia. Nosotros creemos claramente que no somos salvos por fe, por la gracia en Cristo Jesús. Pero nosotros también sabemos que si no obedecemos a Dios, la gracia no sirve de nada. O sea, la gracia barata es lo de los evangélicos, que dicen que una vez salvo, ¿siempre qué? Siempre salvo. Y esa gracia no es bíblica. Pero hay hermanos en la iglesia que se fueron por ese lado, entonces se les llama los liberales. Y hay hermanos que se fueron por el otro lado, el legalismo, que son los judíos. Los judíos se fueron por el lado de la ley. ¿Cierto que sí? O sea, cogieron la ley y dijeron, Dios nos mandó a hacer esto, entonces debe ser muy importante. Vamos a cogerle y le vamos a aumentar un montón de leyes más para que nos aseguremos de que cumplamos la ley. 613 leyes más. ¿Dios dijo eso? No. Ahora, otra cosa. Ellos hicieron eso y ¿qué pasó con ellos? ¿Se olvidaron de qué cosa? Se olvidaron de la gracia. Y la gracia en el Antiguo Testamento, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se le nombra a la gracia en el Antiguo Testamento? Misericordia. La misericordia, por eso dice, por eso Jesús dijo en una parte donde dijo que es que vosotros diezmáis el comino y el camello, dice, es importante hacer eso, pero también lo otro, o sea, pero desechaste la misericordia y la piedad. ¿Se acuerdan de ese texto? Algo así dice, estoy parafraseándolo porque no me acuerdo de está bien, pero ellos empezaron a poner leyes sobre los diezmos, sobre las leyes, sobre eso, pero se les olvidó el amor al prójimo. Por eso cuando el fariseo vino donde Jesús le preguntó, ¿cuál es el más grande y primer mandamiento? Jesús le dijo, amarás a Dios sobre todo, o sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Dijo, pero no se le dejó ahí, pero el segundo es igual de importante a este. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué le dijo a él eso? Porque sabía que ellos exaltaban el primer mandamiento, según ellos, pero se olvidaban de ¿qué? Del prójimo. Y no solamente se olvidaban del prójimo, sino que, o sea, cogían a los publicanos, que según ellos llamaban publicanos, y los rechazaban, como los samaritanos y esto. Y a los del mismo pueblo también, que eran los que eran leprosos, los relegaban, los discriminaban. Entonces con eso creían que estaban haciendo la labor de Dios, y eso no es así. Entonces ahí es donde se equivoca, ahí es donde nos equivocamos. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Cómo es que nos equivocamos? Separamos la gracia de la ley. No podemos hacerlo. La gracia y la ley van juntas. ¿Por qué? Porque la gracia, por gracia sois salvos y no por obras. Y esto es de Dios, ¿cierto? Por fe sois salvos. Pero dice, pero la manifestación de la verdadera gracia es la obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Sí ven lo que significa eso? O sea, que tú demuestras que sí creíste en que Dios murió por ti para perdonar de tus pecados, obedeciendo lo que Él dice. Sencillo. Entonces estamos equilibrados. Eso lo llama equilibrarse. Y eso es lo que sucede con muchos eruditos que han sido muy estudiosos, muy consagrados, todo, pero llega un momento en que se desequilibra. O sea, no siguen el equilibrio de las doctrinas, sino que se van para uno u otro lado. Entonces empiezan a confundir a las personas. Así como eso, vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con una doctrina que van unidas. Son dos temas, pero es una doctrina unida. Y se llama la obra de la cruz, de Cristo en la cruz, y la obra del Espíritu Santo. Así se titula. O sea, la obra que hizo Jesús en la cruz al morir va implícitamente unida, o sea, es inseparable de la obra que hace el Espíritu Santo. Y les voy a explicar por qué. Y yo creo que usted ya tiene una idea, ¿cierto?
Se lo voy a decir de una vez y después empezamos. Si el Espíritu Santo no hubiese venido a la tierra enviado por Jesús, su sacrificio en la cruz hubiera sido inútil, no hubiera servido para nada. Y usted va a decir, ¿por qué? Bueno, porque la única manera, después de que la maldad y el pecado aumentó tanto por tantos siglos que el enemigo trabajó, la raza humana no hubiera podido lograr la victoria asirse de la victoria que tuvo Cristo en la cruz. La única manera de poder hacerlo, enfrentar la tentación, es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, nosotros no hubiéramos podido hacer nada. O sea que cuando nosotros hacemos algo en el sentido de la tentación o en el sentido de la maldad o en el sentido de las situaciones difíciles, es porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Si no, no lo podríamos hacer. Por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Entonces ahí es donde se relacionan las dos cosas: la muerte de Cristo y la muerte de Cristo para la gracia. O sea, ustedes sabían que en el momento en que Cristo murió se estableció el reino de la gracia. O sea, ahí en ese momento es cuando Él venció al enemigo, cuando Él proveyó la gracia para todo el que en Él crea, no perezca, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Dice el texto. En ese momento, pero si después de haberse establecido el reino de la gracia, el Espíritu Santo no hubiese venido, nosotros no hubiéramos podido asirnos a esa gracia. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos a fortalecernos en eso. Es más, cuando nosotros leemos cuáles son las tareas o el rol del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que es así. Porque el Espíritu Santo tiene varias tareas que realizar en nosotros. Ahora miren, el plan de salvación, ustedes saben que el plan de la salvación tiene varios pasos. Como hoy vamos hasta las 2:30, y como nos atrasamos, entonces como no hay más cultos más antes, entonces nos podemos quedar hasta las 5 o 6. O sea, ya no va a venir más nadie, entonces no tenemos que correr. Ok, no mentiras, pero voy a tratar de explicarles a ustedes mejor para que quedemos más claros. El plan de la salvación tiene unos pasos y nosotros los conocemos y lo sabemos. Y el plan de la salvación se inició cuando el hombre pecó. En el momento en que el hombre pecó, Dios ahí mismo estableció un plan con Jesús y el Espíritu Santo para la salvación del hombre. Cristo tenía que morir, tenía que venir y morir por nosotros, pero para poder morir, Cristo tenía que ser como uno de nosotros. Cuando nosotros leemos las leyes levíticas, nos vamos a dar cuenta que en las leyes levíticas hay una ley donde explica esto, que el hermano tenía que ser pariente de la primera pasa para ser redimido. Redimir viene de salvar cosas del que muriese o cosas por el estilo. En Levíticos ustedes ven eso, pero eso tiene que ver también con el plan de salvación. Cuando Cristo aceptó ser el sacrificio, morir por el hombre, Él también aceptó encarnarse como hombre. Ahora, el concepto de encarnación tiene que estar muy claro en nosotros, porque cuando nosotros decimos encarnarse, ¿qué significa? Nosotros no vamos a explicar cómo fue que Dios se encarnó, porque es un misterio. Eso es un misterio. Es como cuando nosotros nos metemos en el terreno de la naturaleza del Espíritu Santo. No nos metamos ahí, porque no es para nosotros, ni tampoco lo vamos a entender, porque es un misterio. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Es lo mismo que dice el misterio de la impiedad o de la piedad o el misterio de la iniquidad, porque no sabemos cómo, nosotros no podemos saber cómo fue que en el cielo el pecado entró en el corazón de Satanás. O sea, todas son cosas. Igual la encarnación de Cristo es un misterio, pero cuando nosotros hablamos de encarnación, el significado de encarnación sí podemos saber qué es. Simplemente se convirtió en hombre. Oiga bien, se convirtió en hombre. ¿Y para cuánto? O sea, cuando Él se convierta a hombre, ¿para cuánto se volvió hombre? Para siempre. Oye bien, Cristo se encarnó como hombre para siempre. ¿Por qué se encarnó como hombre? Porque
solamente uno de la misma raza de nosotros, humana, podía salvarnos del pecado. ¿Sí me hago entender? Amén. Por eso es pariente, se volvió pariente en cierta forma, ¿sí? Porque dice, Él nos hizo coherederos con Él, por eso nosotros somos llamados hijos de Dios, Amén. igualmente con Él. ¿Sí ven, hermanos? Somos parientes con Jesús. Amén. ¿Y por qué? Porque era la única manera como Él podía redimirnos de nuestros pecados y salvarnos. Y entonces Él debía vivir una vida santa y morir como hombre para redimirnos, para saldar la cuenta que teníamos con respecto a la ley de Dios. Amén. Amén. En el capítulo 14 de Juan, vamos a ver que el capítulo 14 de Juan y de ahí para adelante, Juan es un libro especial, ustedes ya lo saben, es muy espiritual. Juan era uno de los discípulos más queridos, el discípulo amado, ¿cierto? Pero Juan aprendió mucho a amar a Jesús, y por eso es que cuando él escribe en forma más que todo espiritual, y es así como Juan es el discípulo que más se allegó a Cristo. Es tanto que cuando Cristo se fue, le dijo a él, apacienta mis ovejas. O sea, cuando él se iba a morir, cuando Cristo iba a morir, le dijo a Juan, aquí está tu madre y tus hermanos, que cuidara de la mamá de él. ¿Te acuerdas que dice que cuando Juan estaba allá al pie de la cruz y le estaba diciendo eso? Por eso. Entonces, cuando tú lees Juan, el libro de Juan, tú te vas a dar cuenta el espíritu que él tenía, o sea, la forma de ser de él, muy especial, espiritual. Y el Juan es un libro que te puede llevar a ti a tener una experiencia muy cercana con Cristo. Yo no voy a decir que los otros no, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos. Ellos también, pero tienen su estilo, si se dan cuenta, ¿cierto? Cuando tú lees Lucas, sobre todo Lucas, que es más que todo en el sentido práctico, Lucas es más práctico, pero Juan es más espiritual. Entonces, en este pasaje de Juan, capítulo 14, vamos a darnos cuenta que lo que estaba haciendo Jesús era despidiéndose de sus discípulos. Y entonces, al despedirse de sus discípulos, sabiendo que ya iba a morir Jesús, Él no se pone a lamentarse ni a decirles no, al contrario, empieza a animarlos, a darles esperanza, a decirles, no los voy a dejar solos, a pesar de que yo me vaya, yo no los voy a, yo voy a hacer con ustedes. ¿Cómo empieza el capítulo 14 de Juan? No se turbe, ¿qué? No se turbe vuestro corazón, ni que, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, ¿cierto? O sea que empieza diciéndoles, tranquilos, yo me voy a ir, ustedes van a pasar por cosas difíciles, pero no se asusten, no se turbe vuestro corazón. Y dice, en la casa de mi padre le da una esperanza, yo tengo algo allá, voy a ir a preparar lugar para ustedes, porque yo sé que ustedes van a estar con nosotros. Las palabras que está hablando Jesús a sus discípulos en Juan 14, en todo el libro, en todo el capítulo, no era solamente para Juan, era para ¿quiénes? Para nosotros. O sea, Él está diciendo a ellos, miren, yo me voy a ir, pero voy a estar allá preparando lugar, no se me asusten, no se me estresen, no se me depriman. Ahora como estamos en esta situación, hay muchos que se me están con ansiedad, depresión y estrés. Y dice, pongan la mente, miren, cuando Jesús les dice todo lo que está diciendo aquí en capítulo 14, Juan les está diciendo, cuando ustedes están preparándolos para que cuando ellos pasen por lo que tenían que pasar, ellos se acordaran de estas palabras. Y nosotros, nos está diciendo a nosotros igual, nosotros posiblemente no vamos a pasar por persecución o por muerte en el sentido de los discípulos por ser cristianos, porque ahorita no ha habido persecución todavía. Y hay todavía libertad de venirnos a reunir. Pero si pasamos por dificultades en nuestra vida personal, acordémonos de estas palabras que Cristo dejó para todos los discípulos de todas las edades. No turbéis ni tengáis miedo. Y hay otra cosa, entonces más adelante ustedes se van a darse cuenta que además de eso les dice, y no solamente les estoy diciendo que no tengan miedo, sino que yo les voy a mandar ayuda. Yo no los voy a dejar, ¿qué? Solos. Estaré con vosotros hasta el fin.
¿Qué mayor esperanza podemos tener de saber que el Señor nos prometió y que lo que Él promete siempre lo cumple? Mire lo que dice entonces Juan capítulo 16, 15 y 16, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Miren, hermanos, quiero aclarar una cosita aquí. Este pasaje tiene tantas cosas que enseñar, y sobre todo hay personas que posiblemente no tienen fundamentos bíblicos o que se dejan llevar, como lo que dijimos al principio, que tienen preconceptos y vienen y leen esta partecita nomás que le enseñan y creen lo que les enseñan de una interpretación incorrecta. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez una hermana hace muchos años atrás que llegó y me dijo: hermano, pero mire que aquí dice así, dice: el Espíritu de verdad, quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros. O sea que eso quiere decir que Jesús es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo Jesús. Hermanos, ella lo estaba diciendo porque ella empezó a creer que el Padre y el Hijo eran los únicos, y que el Espíritu Santo era el mismo Jesús y el Padre. O sea, que el Espíritu Santo no era una persona separada, aparte. Y entonces toman este texto para decir que el Espíritu está entre vosotros, diciendo que como Jesús estaba entre los discípulos, entonces eso quería decir que era el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hacemos con el resto de los textos que están más abajo o más arriba? Cuando dice que yo le rogaré al Padre que envíe otro consolador. Jesús había sido el consolador a ellos mientras estaba como hombre. Ellos no necesitaron del Espíritu Santo en ese momento. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo no estaba con ellos en esos momentos? Dígame una cosa, ¿con qué espíritu predicó Juan el Bautista? Con el Espíritu Santo. ¿O es que acaso ustedes no leen ahí cuando dice que Juan el Bautista proclamaba con el Espíritu las verdades en su tiempo? Entonces, que el Espíritu Santo no apareció en esa época porque Jesús estaba ahí. No, ahí estaba el Espíritu Santo. La diferencia era que como estaba Jesús estaba haciendo su papel, y el Espíritu Santo no actuaba con el poder que actuó después o antes. Pero cuando Jesús se fue, ¿cómo actuó el Espíritu Santo? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Con poder. Y siguió haciéndolo de ahí para adelante. Y ya se nos acabó el tiempo. Hermano, me mira. Oiga, escuchen. Entonces lo que les quiero decir es que esto aquí ahora, más adelante cuando ustedes leen como deben leer, o sea, lo que les decía, comprensión de lectura, se van a dar cuenta de que cuando habla Jesús de enviar el Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo viva a ser representante de Él aquí en la tierra. ¿Qué significa ser representante de alguien? Es como dice como dice el Papa, que Él es el vicario de Cristo en la tierra. O sea, él cree que es el Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo es el representante. Representante quiere decir que es otra persona que te representa a ti. No es la misma persona que va y se representa a sí mismo, ¿cierto que no? O sea, que el Espíritu Santo representa a Cristo en la tierra. Y se necesitaba del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo estaba humanizado, y en su humanidad no podía hacer lo que podría hacer el Espíritu Santo en su estado de espíritu. O sea que Jesús trabajó 3 años y medio en su ministerio como humano, y podía acercarse a las personas que podía hacerlo, que son sus discípulos, a los lugares donde caminó, donde hizo milagros, donde predicó. Pero cuando Él murió y subió al cielo, Él mandó a su Espíritu para que el Espíritu hiciera la obra que Él no podía hacer en el Espíritu. O sea, que podía estar en cualquier lugar al mismo tiempo, en todo momento, y en todo corazón, en toda persona que lo deseara, en toda persona que lo pidiera. Mire lo que dice aquí, se lo voy a leer, del Espíritu de profecía.
El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. O sea, el Espíritu Santo representa a Cristo despojado de la forma humana que tiene Cristo ahora, pero que tenía cuando estaba aquí en la tierra. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, pero no en espíritu. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? De que cuando Cristo resucitó en espíritu. ¿Cierto que sí? Eso no es bíblico. Se los estoy diciendo y se los voy a repetir. Encarnación significa volverse hombre, convertirse en hombre. Y cuando se convirtió Cristo en hombre es para siempre. Ahora yo les voy a explicar por qué. Cuando Cristo resucitó, era hombre. O sea, ¿qué significa resucitar? Resucitar significa volver a la vida. Y si uno dice volvió a la vida, volvió como espíritu, entonces ¿cómo vamos a decir que resucitó si volvió como espíritu? Si cuando resucitar significa volver a la vida, volver a ser lo que era antes. ¿Ustedes se acuerdan de Lázaro? Lázaro ¿resucitó como espíritu? No, resucitó. O sea, volvió a la vida. Por eso era que todos lo veían igual que antes. Ahora, otra prueba es que cuando Jesús se le apareció en el aposento alto a los discípulos, ¿quién fue el que no creía que Jesús había resucitado? ¿Quién era el que no creía que Jesús había resucitado? Tomás. ¿Y qué le dijo Jesús a Tomás? Tomás, ¿tú no crees? Bienaventurado, y viendo no crees, dice, bienaventurado el que no ve y cree, ese es bienaventurado, ¿cierto? Amén. O sea, nosotros no pudimos ver nada de lo que está escrito aquí, pero nosotros ¿qué? Creemos. Eso es fe. Amén. Ahora, le digo, ¿tú no crees? Ven, mete tu mano ¿en qué? En mi costado. Ahora que sí, tú metiste el dedo en mi costado, ¿crees? Bienaventurado, yo le digo. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿a un espíritu se le puede meter el dedo en el costado? No. ¿Cómo un espíritu se le puede, o sea, cómo Cristo siendo espíritu le va a decir a Tomás, ven y mete tu dedo en mi costado para que veas que es verdad, que resucité? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y aprendemos. Y depende más de nosotros mismos que de los que nos enseñan cosas falsas, porque nosotros no estudiamos por nosotros mismos las cosas. Dice aquí, escuchen, el espíritu de profecía deseado de todas las gentes, página 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. O sea, cuando dice que estaría más cerca a nosotros Cristo, no quiere decir que Él mismo, quiere decir que ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que es su representante. Cuando nosotros decimos, es que es el problema de los conceptos, hermanos. Cuando nosotros decimos que Dios es uno en tres personas, se confunden las personas porque no entienden que uno quiere decir que están de acuerdo, están en unión completa con respecto a la tarea que están desarrollando, que es la salvación de la raza humana. Y que lo que piensa el uno lo piensa el otro, y lo que siente el uno lo siente el otro. Por eso Él dice, lo que tomé de mi Padre, por eso te digo, lo que tomé de mi Padre lo tomará de mí. Por eso dije yo, que tomará de lo mío, porque yo tomé de mi Padre lo mismo. O sea, no sé, no entiendo. Y cuando le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo yo he estado contigo? ¿No has visto al Padre? ¿Qué significa eso? No significa que Él sea el Padre, significa que a través de Cristo nosotros vemos ¿a quién? A Dios, Padre. Son uno en ese sentido. Por eso Juan capítulo 17 dice, así como yo y mi Padre somos uno, así que ellos sean uno conmigo, ¿sí? Es clarísimo, pero yo sé, hermanos, que es muy difícil que las personas que, por ejemplo, creen en que los unicitarios, ustedes no sé si han escuchado hablar de los unicitarios, que llegaron al punto solamente de decir que es Cristo no más.
Solamente es Jesús. No es el Padre, no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo. Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Se llaman unicitarios, salieron de la iglesia pentecostal. Creen solamente en Jesús. Y entonces se les llama también la iglesia del nombre. Se les llama la iglesia del nombre porque invocan solamente el nombre. En el nombre de Jesús hay poder. Entonces bautizan solo en el nombre porque ya no existen los tres. Ya no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como mandó Jesús. Ve y hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo. Ellos dicen que no, que eso no es verdad. Que hay que bautizar como en Hechos. En Hechos los discípulos bautizan en el nombre de Jesús. Y entonces ahí se metieron en ese cuentico ahí. Y todo es el nombre y todo es Jesús, 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 Jesús. ¿Y saben una cosa? Una cosa que tenemos que tener nosotros también cuidado es que cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no es una cuestión supersticiosa o esotérica o algo así, como si el nombre fuera algo que milagrosamente hiciera algo. Hermanos, si ustedes leen el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, ustedes se van a dar cuenta que ahí dice claramente que cuando nosotros hacemos algo y pedimos algo en el nombre de Jesús, nuestros caracteres, nuestras obras deberían estar acorde al nombre que estamos pronunciando. O sea, increíble, ¿cierto? Bueno, me hago entender, ¿cierto? Por eso es que todos los hermanos evangélicos y todos los hermanos lo llevan todo al sobrenatural. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia, que es para nuestra vida, es un estilo de vida, es una forma de vivir, todo lo llevan a la parte sobrenatural, lo convierten en algo esotérico. Y así no son las cosas. Nosotros debemos, por eso Dios nos dio inteligencia, nos dio dones, para que usemos nuestra inteligencia y nuestros dones para su obra y su gloria. Quiero decirles con respecto a el tema que estamos tocando, ya el hermano me dijo que nos vamos. Escuchen lo que dice aquí con respecto a lo importante de que la obra de Cristo en la cruz es unida a la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en nuestras debilidades. Él es el que nos hace comprender las Escrituras, o sea, es el que nos da discernimiento. El Espíritu Santo fue el que fue dejado en la tierra para ayudarnos en nuestras tentaciones y nuestros problemas. Debemos pedir a Dios que nos dé su Santo Espíritu. Amén. Escuchen, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. O sea que el Espíritu Santo es el que hace que lo que hizo Cristo en la cruz se cumpla en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, pero para que more necesitamos anhelar tenerlo. Y para eso tenemos que pedírselo al Señor, o sea, sentir para pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo para ayudarnos. Amén. El tiempo, ¿verdad? Siempre Sí, el tiempo. Bueno, así son las cosas. Antes de cantar el último himno, me quedé con algo. Se convirtió en hombre, ¿verdad? A veces nos podemos confundir. Hay que seguir estudiando acerca de esto. Hay que seguir leyendo y estudiando acerca de esto. En la obra y la naturaleza del Espíritu Santo, usted no la puede explicar ni entender en 20 minutos, definitivamente. Sí, hay que seguir. Me llama la atención lo que dice el hermano, a veces podemos confundirnos, no nos confundamos. Dios dice, se hizo hombre, Él mismo, nadie lo hizo hombre. Dios no es un hombre, sí, sigue siendo Dios, en la forma de hombre, pero sigue siendo Dios. Ok, nos ponemos de pie, por favor.
Vamos a cantar el himno número 191. Les voy a invitar a que se fije en la letra. Se fije bien en la letra. El himno está muy bonito, el himno. Creo que está muy, no sé, me gusta mucho y creo que les va a gustar. Se fijen en la letra. 191.
en el capítulo 16 de Juan, versículos 13 y 14 dice: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, bendito Señor, gracias te damos y nunca nos cansaremos de agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque has provisto, Señor, salvación y vida eterna para todo aquel que en ti crea. Queremos decirte, Señor, que queremos acercarnos a tu trono de gracia, confiados, sabiendo que tú eres un Dios amoroso, que quieres el arrepentimiento de todos para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Esta mañana, Señor, hemos escuchado a tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones y diciéndonos lo importante que es el que el Espíritu Santo esté a nuestro lado. Y queremos decirte, Señor, que en este momento deseamos de todo corazón tener tu Espíritu Santo, que more en nuestras vidas, que more en nuestros hogares, que esté cerca de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, que nos permita, Señor, escuchar su voz hablándonos, influyendo en nuestras actividades y en nuestras decisiones que deseamos tomar. Que esas decisiones sean conforme a tu voluntad, Padre, y que sean para vida y para vida eterna. Porque sabemos, Señor, que tú has provisto para salvación de toda la humanidad. Pero queremos, Señor, poseerlo. Queremos hacerlo nuestro para que podamos entonces, Señor, tener la seguridad y la certeza de que vamos a morar contigo en la Canaán celestial. Por favor, Padre, sabemos, tú sabes, Señor, que nosotros tenemos cosas que debemos dejar, que nos estorban en nuestra relación contigo. Queremos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a doblegar esas cosas, a sacar de nosotros eso que nos quita esa relación contigo y poder estar conscientes, prepararnos conscientemente, Señor, para estar listos el día que tú regreses en la nube de los cielos. Por favor, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras almas, que tú las moldees conforme a tu carácter y a tu semejanza, y que podamos ser testigos fieles delante de otras personas, de que tú eres un Dios bueno, misericordioso y santo. Quédate con nosotros, acompáñanos, guárdanos, y que estas oraciones, Señor, que elevamos a ti sean solamente por los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En su bendito nombre te pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a salir en orden. Gracias que vinieron. Dios los bendiga. Ojalá tengan una buena semana. Cuídense. Hay que seguirse cuidando. Y bueno, salimos en orden desde atrás. Desde atrás, Leo. Leo, los hermanos.